No es un secreto. Si cruzas la frontera Estados Unidos-Canadá, compartirán tu información de refugio. Esto es lo que comparten. Hay 4 categorías amplias de información que se pueden compartir. Información relativa a la identidad del solicitante del estatuto de refugiado. Información relativa a la tramitación de la solicitud de condición de refugiado. Información pertinente a una decisión de denegar a un solicitante de la condición de refugiado el acceso al sistema de determinación de la condición de refugiado, excluirlo de la protección del mismo, o terminar, cancelar o revocar la condición de refugiado existente de un individuo en los Estados Unidos o Canadá. Información sobre el contenido o la historia de solicitudes anteriores de condición de refugiado, que ayudarán a determinar una solicitud posterior de condición de refugiado. Información relativa a la identidad del solicitante de la condición de refugiado. La información relativa a la identidad de un solicitante de la condición de refugiado es esencial para la determinación de su solicitud. Para establecer la identidad de un solicitante de la condición de refugiado, el funcionario se basa en datos biográficos, descriptivos o biométricos. Es posible que no todos los datos de identificación que se enumeran a continuación estén disponibles para cada solicitante de la condición de refugiado. La información de identificación que puede compartirse en virtud de este anexo incluye, entre otros, nombre y alias utilizados, número de identificación del cliente, solo para referencia del respectivo participante, género, tanto al nacer como después de la operación si corresponde, descripción física, datos biométricos, incluidas huellas dactilares, fotografías y descripciones físicas, fecha de nacimiento, tanto declarada como real, país de nacimiento, tanto declarado como real, nacionalidad o nacionalidades, tanto reclamadas como reales, información relativa a los documentos de identidad, por ejemplo, número de pasaporte, y otros datos de identificación relevantes, por ejemplo, número del FBI, número de licencia de conducir. Información relativa a la tramitación de la solicitud de la condición de refugiado. La información sobre el estado de una solicitud de la condición de refugiado, previa o en curso, en el país de un participante, es relevante para la determinación de la solicitud en el país del otro participante. Esta información se refiere a la tramitación de la solicitud de la condición de refugiado en Canadá o Estados Unidos, e incluye, entre otros aspectos, información sobre si la solicitud de condición de refugiado fue denegada el acceso al sistema de determinación de la condición de refugiado, ha sido decidida, sigue pendiente, o ha sido declarada abandonada o retirada voluntariamente. Si se ha decidido sobre la solicitud de condición de refugiado, información sobre si se concedió o denegó la protección, incluida la disposición de cualquier apelación, y información sobre el cese o anulación de una determinación sobre una solicitud de condición de refugiado. Información relevante para la decisión de denegar el acceso o excluir de la protección del sistema de determinación de la condición de refugiado a un solicitante de la condición de refugiado, o determinar, cancelar o revocar la condición de refugiado existente de una persona, en Estados Unidos o Canadá. Esta información es relevante para la decisión de permitir o no el acceso del solicitante de la condición de refugiado al sistema de determinación de la condición de refugiado. Esta información también puede ser relevante para la decisión de si una persona debe ser excluida de la protección como refugiado de conformidad con los artículos 1E o 1F, o denegarle la protección de conformidad con el artículo 33.2 de la Convención de 1951, tal como se implementa en los sistemas de determinación de la condición de refugiado de los participantes. En Canadá, esta información también puede ser relevante para la decisión de si el ministro de Inmigración decide participar en el proceso de determinación de la condición de refugiado de conformidad con la legislación canadiense. La información que puede compartirse incluye, entre otras cosas, información relacionada con la determinación de que un solicitante de la condición de refugiado se encuentra o estuvo comprendido dentro de las disposiciones del artículo 1E o 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, según lo implementado por el participante. Información relacionada con la determinación de que un solicitante de la condición de refugiado se encuentra o estuvo comprendido dentro de las disposiciones del artículo 33.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según lo implementado por el participante.
Información relativa a cualquier orden de arresto o condena penal pendiente relacionada con un solicitante del estatuto de refugiado, o la naturaleza de cualquier delito penal que cualquiera de los participantes tenga motivos razonables para sospechar que un solicitante del estatuto de refugiado ha cometido. Información sobre denuncias de seguridad relacionadas con un solicitante de la condición de refugiado, o la naturaleza de cualquier riesgo de seguridad que cualquiera de los participantes tenga motivos razonables para sospechar que un solicitante de la condición de refugiado podría presentar. Información relacionada con órdenes de arresto de inmigración pendientes relacionadas con un solicitante de condición de refugiado, o la naturaleza de cualquier delito de inmigración que cualquiera de los participantes tenga motivos razonables para sospechar que un solicitante de condición de refugiado ha cometido. Información sobre el contenido o el historial de cualquier solicitud anterior de la condición de refugiado, que ayude a determinar una solicitud posterior. La información sobre solicitudes anteriores de la condición de refugiado es relevante para la evaluación de solicitudes posteriores, incluida la evaluación de su credibilidad. Dicha información incluye, entre otros, país de última residencia habitual, dirección, estado civil y composición familiar, estatus migratorio, fecha, S, de llegada, lugar, S, de entrada, forma de entrada, información sobre rutas de viaje, información ocupacional, educación, información presentada en apoyo de una solicitud de condición de refugiado, información relacionada con el contenido de la solicitud de condición de refugiado, registros de decisiones adoptadas con respecto a la solicitud de condición de refugiado, incluidos los motivos. Mecanismo para compartir datos. Intercambio sistemático de información. El intercambio sistemático de información se realizará en 3 etapas. 1. Comparación de datos. 2. Confirmación de la coincidencia. Y 3. Intercambio de información adicional. El intercambio sistemático de información se realizará periódicamente, según lo determinen los participantes. Tras la confirmación de la coincidencia y el subsiguiente intercambio de información de conformidad con el artículo 6(a)(3), los participantes podrán tomar las medidas pertinentes de conformidad con sus leyes de ciudadanía e inmigración, tal como se definen en el SMU. Comparación de datos. 1,1. Los participantes pueden comparar la información básica de identificación de los solicitantes de la condición de refugiado en Canadá y los Estados Unidos para cotejar la identidad de un solicitante en el sistema de determinación de la condición de refugiado de un participante con la misma persona en el sistema de determinación de la condición de refugiado del otro participante. La comparación inicial de la información básica de identificación tiene como objetivo cotejar a los solicitantes, e incluye información básica como nombre, fecha de nacimiento, identificación del cliente solo para referencia del participante, y país de nacimiento de los solicitantes de la condición de refugiado. Para aumentar la fiabilidad de la coincidencia inicial, y minimizar el intercambio de información sobre solicitantes no coincidentes, se puede utilizar tecnología biométrica que consiste en huellas dactilares y fotografías, cuando esté disponible para realizar la coincidencia inicial. Al recibir esta información inicial, el participante receptor debe verificar la información con su propia base de datos, que contiene información personal de las personas que han buscado protección. 1,2. Cuando exista una coincidencia prima facie basada en el nombre, la fecha de nacimiento y el país de nacimiento, o las huellas dactilares cuando dicha tecnología esté disponible, el participante receptor deberá notificar al participante proveedor dicha coincidencia prima facie, para el solicitante de la condición de refugiado. Además, para ayudar al participante proveedor a priorizar las solicitudes de información adicional, el participante receptor deberá incluir en la notificación una indicación del estado del caso, según se especifica en el artículo 5b, y una indicación sobre si la solicitud de la condición de refugiado ha planteado cuestiones de criminalidad, seguridad o exclusión, según se especifica en el artículo 5c, cuando esto pueda determinarse a partir de la información electrónica. De igual manera, para cualquier posible coincidencia, el participante proveedor deberá informar al participante receptor, indicando el estado del caso, según se especifica en el artículo 5b, y una indicación sobre si la solicitud de la condición de refugiado ha planteado cuestiones de criminalidad, seguridad o exclusión, según se especifica en el artículo 5d, cuando esto pueda determinarse a partir de la información electrónica.
Confirmación de una coincidencia. Tras una coincidencia prima facie, los participantes podrán compartir información de identificación adicional, como se describe en el artículo 5A, para confirmar la coincidencia. Esta información tiene por objeto permitir a los participantes priorizar futuras solicitudes de información. Intercambio de información adicional. Tras la confirmación de la coincidencia, se podrán compartir otros datos como se especifica en los apartados B, C y D del artículo 5, incluidos los datos no informáticos, para evaluar la admisibilidad del solicitante de la condición de refugiado y determinar la elegibilidad y los méritos de la solicitud en el país participante, donde se esté tramitando. En cada etapa del proceso descrito anteriormente, los datos no coincidentes se destruirán inmediatamente tras determinarse que no corresponden a una coincidencia positiva. Intercambio sistemático de información. Además del intercambio sistemático de información, los participantes podrán, de conformidad con los procedimientos establecidos en la SMU, compartir la información descrita en el artículo 5 de este anexo, sobre solicitudes de condición de refugiado caso por caso, de conformidad con la solicitud de cualquiera de los participantes.